la potenciometría en sí, ¿no? Que es derivada, digamos, de la energía libre. Ustedes que han estudiado físico-química saben esa relación que existe, ¿no es cierto? Entonces, vamos a presentar, ¿sí? A ver cómo es la cuestión. Creo que están viendo. Bueno, el problema 1, ¿sí? ¿Qué nos daba de datos? Nos daba la actividad del ion yoduro, 1,5, la misma unidad, digamos, de la concentración. Nos daba el potencial de yoduro de plata-plata, es un electrodo de segunda especie, ¿sí? Es igual que cloruro de plata-plata, ¿recuerdan? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación involucrada? Es la que está abajo esta. El yoduro de plata sólido, ¿sí? Más un electrón eh, reduce a la plata metálica, ¿sí? Y libera un anión yoduro, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos de dato? Tenemos la actividad, la ecuación en sí, digamos, escrita en forma real, la termodinámica, está dado en base a qué? A la actividad del ion. La actividad del ion, ¿de qué depende? Depende del coeficiente de actividad que está dado, digamos, por la fuerza iónica y todos los iones que están en el medio contribuyendo, digamos, a toda la nube electrónica. Que en este caso, ya como nos da directamente la actividad del ion yoduro, el cálculo es directo. O sea, usamos la ecuación, el potencial de la celda, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Al potencial normal, que nos da de dato, más 0,05916, en la cual está, digamos, las constantes, sobre el Z, que es la valencia del anión en este caso, que es 1. ¿Sí? Y tenemos la actividad, reemplazamos, y tenemos el potencial que nos da como dato la profesora en la guía. ¿Sí? No hay muchas dudas con respecto a eso, ¿no es cierto? Es fácil de resolver esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Es sencillito, es aplicar la ecuación. Ah, si no hay ninguna duda, pasamos al que sigue. Peloc, ahora tenés el micrófono activado. Hola, Vamos, Daniel. profesora, ¿me escucha? Sí, Daniel, fuerte y claro. Sí. Bueno, el punto 2 dice la celda de mercurio metálico, cloruro de mercurio saturado, cloruro de potasio 4,6 molar, cloruro 0,01 molar, cloruro de cadmio y cadmio metálico tiene un potencial de menos 1,034 voltios. Calcular el producto de solubilidad del electrodo de cadmio. Ujú. Y tenemos los datos del potencial, que es igual a 0,244 voltios. El potencial de cadmio más 2 y cadmio. No se te escucha, Eduardo. No sé qué pasó. Bueno, ya casi lo había terminado de leer, ¿no? Faltaba un pequeñísimo puntito. Fijémonos, ¿qué tenemos? Tenemos un electrodo indicador, que en este caso es calomel saturado, ¿sí? Mercurio, cloruro de mercurio. Nos da la molaridad de la solución que rellena el electrodo, que es 4,6 molar, y nos da la concentración de cloruro en el medio de la solución, que es 0,01 molar, y las características del electrodo indicador, ¿sí? Que es, digamos, uno de segunda especie, porque cloruro de cadmio, ¿sí? Con cadmio metálico. Nos da el potencial de la celda, y ¿qué nos pide encontrar? ¿Qué es la incógnita? Es el KPS, ¿no es cierto? Entonces, esto es incógnita, nos pide encontrar. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos la ecuación, ¿no? El cadmio más 2 cloruro, ¿sí? La ecuación de equilibrio, nos da cloruro de cadmio sólido, en la cual en este problema nos pide, digamos, el KPS del producto,
que se precipita en el electrodo de cadmio. Nos da el potencial del calumel saturado, que es 0,044 volts, ¿sí? El potencial normal del cadmio, ¿sí? De cadmio más 2, digamos, a cadmio 0, ¿no es cierto? Y que es menos 0,403 volts. Entonces, ¿cómo planteamos el problema? Con esta ecuación. ¿Se recuerdan que la vieron en la teoría? Potencial de celda, que es igual al potencial indicador menos el potencial de referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el potencial indicador, ¿sí? Pasando el de referencia al otro término, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Potencial de referencia más el potencial de la celda. Y recordamos conceptos del semestre pasado, del cuatrimestre pasado, de el KPS. El KPS, ¿qué es igual? Es igual a la concentración de cadmio, digamos, en el punto de saturación, por la concentración de cloro al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Porque para formar, digamos, el producto, ¿cuántos cloros tengo acá? 2 necesito, ¿no es cierto? Estequiométricamente cumple esa condición. Entonces, ¿qué ventaja voy a sacar yo de esta expresión? La concentración de cloro sí lo tengo. Es 0,01 molar, es dato, ¿sí? Si ustedes observan la constitución de la pila, está como dato, ¿sí? Ahí lo estoy sombreando. Entonces, en función de eso, el KPS no conozco, pero sí conozco, digamos, la ecuación en la cual me va a permitir conocer eso. Entonces, la concentración de cadmio en la ecuación de indicador, ¿a qué va a estar igual la ecuación del indicador? Yo no la escribí, fui directamente al otro paso, pero si quiere lo hacemos, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? El potencial indicador va a ser igual al potencial del cadmio, al potencial normal, ¿no es cierto? Potencial normal de cadmio más dosis. ¿Me van dictando? 1, pues sí, todo al revés. Cadmio más 2, ¿sí? Menos, así es, ¿no es cierto? Este potencial, disculpe, barra cadmio cerito, ¿sí? El potencial normal de ese, que es dato, acá me falta un cerito, ¿sí? Potencial normal, todo esto iría, epa, ¿qué sigue en nuestra ecuación? Menos, ¿sí? Toda la constante, esta, ¿sí? 0,059 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Vamos a copiar todo esto, vamos a borrar menos, para que quede un poco más de claridad. Un cachito. Acá hay un tremendo menos, ¿sí? Menos esto por el logaritmo de quién? Por el logaritmo. Epa, ¿por qué salió eso? Bueno, vamos a escribirla así nomás. Por el logaritmo de quién? De la concentración de cadmio, ¿sí? Por la concentración de cadmio. Ahí es logaritmo, ahí está bien, ¿sí? Igual, ¿sí? ¿Igual a qué? A la diferencia que hay, acá hay un menos, ¿no? Acuérdense en eso.
¿sí? Entonces el potencial normal del cadmio por la constante sobre 2,2. ¿Por qué? Porque hay involucrados 2 electrones por el logaritmo de la concentración de cadmio igual a ¿qué? Igual a la diferencia, o a la suma en este caso, del potencial de referencia más el potencial de celda, o sea, de esta expresión que despejamos, ¿sí? Igual a todo eso. Reemplazamos los valores, obviamente. Bueno, reemplazando los valores, tanto del potencial normal del cadmio, pasándole al otro miembro, y del referencia y de la celda, me queda este valor numérico, ¿sí? Y reemplazando de la ecuación del KPS, ¿sí? La concentración de cadmio, ¿por qué? Porque acá es menos, es 1, esto es 1 sobre concentración de cadmio, ¿sí? 1 sobre concentración de cadmio. El logaritmo de todo eso. Vamos a escribir bien. Entonces, despejo, lo que despejé acá, reemplazo acá y me queda esta expresión. La concentración de cloro la conozco, ¿sí? Opero matemáticamente y me da el valor del orden que nos da la profesora, ¿sí? Solo hay que terminar matemáticamente. O sea, en esencia, ¿qué es lo que hago? Uso los conceptos de KPS, ¿sí? Y de potencial de celda para resolver este sencillo problema, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Profe, ¿por qué es menos 0,059? ¿La fórmula no es más? Claro, pero sería más si sería logaritmo de cadmio. Como está 1 sobre cadmio, es menos. ¿Sí? La consideración del cadmio más 2 es 1. Claro, es 1 sobre cadmio. Acordate que es, fíjate la ecuación. La forma ¿Sí? oxidada sobre la reducida. Claro. Así es, cadmio más 2 es la concentración, ¿sí? Y en este caso es la forma oxidada. Por eso va en el denominador. Arriba va 1, ¿por qué va 1? Porque es cadmio sólido. ¿Sí? Es cadmio metálico. Ah, o sea que está al revés a lo que es la fórmula, el cociente. ¿Cuál es la expresión que vos tenés del potencial de cadmio? Sería, No es cadmio más dos electrones, está en equilibrio con el cadmio metálico. sí. ¿Sí? Entonces, cadmio metálico es el producto. ¿Sí? Este es cadmio más 2. Si querés lo aclaramos más. Es la concentración de cadmio más 2, que es el que está en equilibrio con el KPS. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Por eso va así. Pero si nosotros ponemos logaritmo de cadmio más 2, entonces acá aparecen más. Porque Claro. ese... ¿Sí? ¿Está? Sí. Perfecto, gracias. No sé quién está preguntando, pero no importa. Pero aclaramos igual. ¿Sí? Entonces nos queda esta expresión y de acá despejamos el valor del KPS y tenemos resuelto el problema. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Vamos al problema 3. El problema 3 lo van a ver, digamos, la resolución también o la aplicación en lo que es el laboratorio, ¿sí? Cuando vayan al laboratorio, no sé si ya han ido. ¿Fueron ya al laboratorio alguno? Ok, entonces ahí vieron, digamos, determinación directa por medios potenciométricos, y la determinación directa es una, digamos, en el caso del pH, ¿sí? Calibrando el instrumento, y la otra es a través de ¿qué? De una recta de calibrado. Entonces, en este caso es
el caso ese de rectas de calibrado, ¿sí? ¿Quién lo lee? Noelia Castro, ¿podés leer el problema? Por favor. Bueno, profe. Dale, Noelia. Un electrodo de membrana, eh, un electrodo de membrana líquida selectivo para los iones calcio arrojó las siguientes lecturas de potencial al introducirlo en una serie de soluciones estándar de idéntica fuerza iónica. Representar la recta de calibrado y calcular la concentración de una muestra que dio una lectura de menos 22,5 milivoltios. Y Y nos dan el cuadro de la respuesta y el cuadro de las concentraciones de calcio y las lecturas. Perfecto. ¿Cómo resolvemos este problema? A través de la construcción del gráfico, ¿sí? Yo lo voy a presentar en Excel. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos como dato, ¿sí? La concentración de calcio más 2 en moles y la lectura en milivolt. Cambiamos, digamos, escribimos de otra forma y calculamos ¿qué vamos a graficar nosotros? Logaritmo de la concentración del catión, en este caso el calcio, ¿sí? Versus los milivolts que nos va dando el instrumento, ¿sí? Entonces, esto nos da una recta de este tipo, ¿sí? En la cual, si tengo la recta, tengo la expresión de la ecuación de esa recta, ¿sí? Entonces, a partir de esa ecuación, ¿sí? Con la lectura de milivolt que me da en la muestra, que es de 22,5 milivolt negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el I y despejo. Y ese X me da como, dice, o sea, ¿qué me va a dar el X? Me va a dar el logaritmo de X, ¿sí? Me da el logaritmo de X, que ese valor aproximadamente es, lo van a verificar ustedes cuando calculen, es menos 2,615, ¿sí? Es el valor. Entonces, a este valor, ¿qué voy a hacer? Lo voy a calcular el antilogaritmo, ¿sí? O sea, 10 elevado a la menos 2,615, ¿sí? Y ese valor me da la concentración de la muestra en la solución, ¿sí? Es directa. ¿Por qué? Porque yo tengo con una medición y la medición de los estándares, ya puedo determinar tranquilamente las concentraciones de varias muestras. Lo que sí acá hay que tener en cuenta que tanto, digamos, los patrones como las muestras a medir tienen que tener la misma fuerza iónica, porque si no, el sistema en sí, digamos, para medir desvía demasiado, ¿sí? Vamos a cometer grandes errores. Por eso es que no sé si prepararon el ISA, ¿sí? El nitrato de sodio 5 molar, creo que era. ¿Sí? Y eso se va agregando a todas las, tanto los estándares como a las muestras. Y en base a eso se hace las mediciones. En este caso, fíjense, en los cationes tiene pendiente positiva y en los aniones, como habrán visto en el laboratorio, la pendiente es negativa, ¿sí? Y ya tenemos resueltos los 3 problemas. Vamos a dejar acá. La clase que viene, vamos a ver los 3 siguientes, lo que